Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto que estén aquí otra vez conmigo en este podcast, Imperfecto Podcast. Este es el episodio número 5 y luego de 2 semanas de descanso vamos a regresar con toda la actitud. Doy muchas gracias a los que me estuvieron preguntando por qué no había podcast, qué pasó, que si ya no iba a continuar. No se preocupen, aquí estamos de vuelta. Y sin más que decir, comenzamos. Soy Steve Rorte y te doy la bienvenida a este podcast para personas imperfectas, que viven en un mundo imperfecto, pero son hijos de un Dios completamente perfecto. Quiero invitarte a que seas parte de esta travesía, en donde mi meta será ayudarte, contarte mis experiencias y que juntos seamos confrontados, para que dejemos a un lado todos aquellos pensamientos que no dejan avanzar a nuestra generación. Seremos un grupo de imperfectos, buscando estrategias para sacar lo mejor de nosotros y generar un impacto positivo en nuestra historia. Todos de niños hemos sufrido golpes, todos hemos sufrido caídas e incluso hasta de grandes. Hay demasiados videos en las redes sociales en donde nos pegamos unos tremendos tamarindazos que decimos, wow, eso va a dejar un morete, eso va a dejar una cicatriz. Pero algunos golpes, algunas caídas, algunas experiencias no pasan de ser solo una anécdota, que tal vez es una anécdota triste o una anécdota graciosa. Pero otras se convierten en heridas y eventualmente se convierten en cicatrices. Las cicatrices son marcas que tienen un trasfondo, marcas que tienen una historia. Y me gustó mucho que busqué la definición de historia y me salió que puede ser un testimonio. Y ahora, lo que yo quisiera pedirte hoy, lo que yo quisiera desde un principio que tú entres en este modo es que no tengas miedo de mostrar tus cicatrices, no tengas miedo de mostrar esa marca que dejó cierta experiencia o cierta caída incluso. Cuéntala. Quizá te preguntes, ¿por qué tanta insistencia en que mostremos nuestras cicatrices? No te lo pido para que los demás puedan ver lo mal que la pasaste o lo feo que se pueda ver esa cicatriz según tú, que al final decimos, no, es que se ve horrible y es solo un pequeño morete, es una pequeña raya en tu piel y ni siquiera se nota, pero tú, todo paranoico, dices, no, es que se ve horrible y es capaz que ni siquiera se ve. Pero lo hacemos porque cada cicatriz tiene una historia por contar, Tú tienes la posibilidad de darle voz a tus cicatrices. Tiene una historia y es un testimonio. Y nuestro testimonio puede ser la pieza faltante del rompecabezas de alguien más. Quizá tu experiencia de vida es algo que alguien más necesita escuchar. Quizá tu experiencia es algo que una persona debe escuchar antes de tomar una decisión muy fuerte, como suicidarse, o poder dejar juntas que no le traían bien a su vida, poder dejar vicios que lentamente están acabando con sus vidas, o incluso tu testimonio puede evitar que una persona llegue hasta ese borde y desde un principio decida no entrar en esas situaciones que puedan afectar su vida. Por mucho que tú odies tu historia, esa cicatriz es un recordatorio que Dios te ama. Eso tiene un poder. Tú tienes un poder. Hay una frase que me fascina y la he adoptado en los últimos meses y dice, si puedes ayudar, ¿por qué no lo haces? Quizá te pase como a mí o no sé, que te molesten porque subes a tus historias, a tus estados o subes publicaciones con frases motivacionales o frases como no pain, no gain o si vas a hacerlo débil, ve a casa o tantas frases. Y muchos de mis amigos me molestan y me dicen, no, es que ya pareces motivador, profesional y que no sé qué y no sé cuánto. Pero tú no sabes la cantidad de personas que están pasando o que están sufriendo por lo mismo que tú pasaste. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿A ti te hubiera gustado que alguien más te diera una manera más fácil de salir de donde estabas? Si tu respuesta es sí, y estoy casi seguro que todos respondieron sí, ahí es cuando la humanidad se une y la empatía sale a relucir.
Quiero abrirte un poco mi corazón y contarte que cuando yo inicié este proyecto del podcast, inició hace muchos años, inició hace mucho tiempo en cuanto yo quería contar historias, yo quería contar cómo Dios ha transformado mi vida, pero me daba vergüenza porque el que cuentes algo, el que cuentes tus cicatrices te deja vulnerable, te deja literalmente tu vulnerabilidad al desnudo ante los demás. Y cuando inicié este proyecto yo tenía muchas dudas y decía, pero ¿será que lo debo de hacer? ¿Será que no? ¿Será que sí es de Dios esto o no? Y me animé, lo lancé y dije, bueno, si puedo ayudar a tan solo una persona, Dios va a estar ahí. Si tan solo puede llegar este mensaje de Dios a una persona, va a valer todo el esfuerzo. Y también últimamente he tenido en mi corazón ese deseo de crear notas, de crear frases, de crear poemas, yo qué sé, y subirlas a alguna página o a mis redes sociales, pero no sé, la vergüenza nuevamente llega a mi vida. Y justamente hoy, el día que estoy grabando este podcast por la mañana, le contaba a una amiga que tenía este sueño, pero me da vergüenza. Y le enseñé alguno de mis poemas y me dijo, literalmente, se los voy a recitar, se los voy a decir. No dejes que la vergüenza te siga frenando de hacer lo que tú quieres. Habrán muchas personas que se sentirán identificadas con lo que tú vas a escribir y les puedes salvar la vida. Y ella me contaba que ella sigue a una persona, a una chava que escribe literalmente de su corazón, esas fueron las palabras que usó, y que le han ayudado muchísimo. Y no solo porque escribe cosas románticas, sino que también escribe cosas como, por ejemplo, tips de cómo pasar un día si te levantaste mal, si no dormiste bien, o tips de cómo preparar tu café si te duele el estómago, yo qué sé. Y dije yo, wow, o sea, tú puedes ayudar a cualquier persona, puedes ayudar a muchas personas solamente contando tus experiencias, enseñando tus cicatrices. Y me pareció interesante el que una cicatriz es igual a una imperfección. Cuando algo se expone a algún factor externo, es inevitable que sufra un cambio. Nada, pero nada después de un cambio vuelve a ser como antes. Nadie después de sufrir una herida emocional o física vuelve a ser como antes. Ahora tienes nuevas historias, tienes nuevas experiencias, nuevas maneras de cómo hacer mejor las cosas. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces nos da tanta vergüenza, así como a mí, contar nuestros errores y enseñar nuestras cicatrices, que tratamos de hacer creer que no tenemos. Y tratamos de señalar las marcas de las vidas de otras personas, porque nos cegamos en que nosotros somos, y entre comillas te lo digo, perfectos, y que no tenemos fallos. Y señalamos a alguien más. Hay una historia en la Biblia que es sobre Barrabás y Jesús. También Pilatos protagoniza esta historia. Cuenta que el, Cuenta que Pilatos estaba en una fiesta en donde soltaban a un preso y los del pueblo tenían que decidir entre si soltaban a Barrabás, que era una persona que había hecho motines, era un asesino, era un homicida, que él tenía marcas, él tenía fallos, él tenía errores, tenía esas cicatrices que hacía que fuera un blanco de señaladas. Y por otro lado estaba Jesús. Por otro lado estaba el Jesús que vino a la tierra y fue la única persona que fue pura y que fue perfecto. Fue la única persona que fue perfecta que pisó este planeta. Barrabás era un pecador. Él merecía morir. Él tenía marcas, tenía cicatrices, tenía un trasfondo que lo hacía culpable. Y Pilatos en el versículo 14 dice, Pilatos les decía, pues qué mal ha hecho. Y el pueblo gritaba aún más, crucificadle esto a Jesús. Y Pilato, queriendo satisfacer el pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Esto es el versículo 15. Y muchas veces yo cuando escuchaba esta historia yo decía, ¿pero qué les pasa? O sea, ¿cómo van a soltar a ese que tiene tantas cicatrices, que saben que es culpable? ¿Cómo van a soltar a ese homicida, a ese pecador? Y un día en mi cuarto me llegó una voz a mi cabeza. Dios me habló y me dijo, ¿tú sabías que tú eres Barrabás?
que todos son Barrabases. Y yo me quedé como, ¿pero qué pasó? ¿Cómo? Sí, Barrabás merecía morir. Así como nosotros, que somos pecadores, que tenemos cicatrices, merecemos morir. Pero aún así Jesús te está dando la oportunidad de Él morir por ti. Te está dando la oportunidad que tú uses esas cicatrices y contar esta historia. Así como tú tienes marcas que son graciosas, también tienes marcas que fueron por algo que causó dolor en tu alma, en tu vida en general. Nosotros merecemos morir por nuestros pecados, pero aún así fuimos elegidos para vivir. Dios te está dando vida, Dios te está dando otra oportunidad para que tú puedas venir y decir, wow, yo tengo mis cicatrices. Y si Dios me permite contar mi historia, cuenta tu historia, deja que conozcan tus cicatrices, deja que la gente pueda ver tu vulnerabilidad, deja que la gente pueda ver tu corazón. Y así es donde la empatía podrá nacer en todas las personas y todos vamos a poder decir, wow, qué gran cicatriz tienes, pero qué bonita historia. Y esa cicatriz, esa historia me ayudó a que yo no pase por eso. Y yo puedo contar mi historia para que alguien más no pase por eso. Este episodio fue un poco más corto que todos, pero espero que Dios haya hablado a tu vida como habló para la mía. Te mando un abrazo y nos escuchamos la siguiente semana.